Yo nací en un pueblo del sur de Tenerife, en Armeñime, en Adeje, y cuando íbamos a la costa, a la playa, lo veíamos a lo lejos el Teide. Y esos son los primeros recuerdos que tengo, ¿no? De percibir de pequeño el Teide a lo lejos, ¿no? Ya luego mi padre empezaba a llevarnos con mis hermanos a disfrutar de la nieve y bueno, ya cuando lo ves de cerca tan impresionante con nieve, pues todavía te genera mayor admiración, ¿no? Ya luego a nivel profesional, pues bueno, comenzamos en 2004 cuando creamos la Asociación Volcanes de Canarias. Y bueno, y creamos un foro en internet donde comenzamos a aportar toda la información que teníamos para intentar averiguar qué pasaba a nivel volcánico en Tenerife con la actividad que estábamos observando, ¿no? Entonces en ese foro, todogeología.com Tenerife, fue el arranque de nuestra asociación de volcanes de Canarias y unos años después ya sí comenzamos a organizar de manera cíclica, de manera más regular, una serie de actividades siempre vinculadas a la divulgación de la naturaleza volcánica, a mejorar la cultura respecto al fenómeno volcánico y sobre todo empezamos a organizar rutas para pasear por el entorno volcánico y obviamente ayudar a interpretar mejor el paisaje volcánico que supone el Parque Nacional del Teide, ¿no? Que dedicamos nuestro tiempo libre, las tardes fundamentalmente, los fines de semana, a organizar actividades que nos permitan acercar a la población el fenómeno volcánico de una manera sencilla, pero al mismo tiempo rigurosa, ¿no? Estamos en colaboración con diferentes grupos científicos, de manera que combinamos un poco nuestra labor informativa con aprendizaje. También vamos aprendiendo de los diferentes fenómenos volcánicos para hacerlo con rigor, pero al mismo tiempo hacerlo cercanos a la gente y que todo el mundo lo pueda entender, aunque no haya estudiado ciencias de la Tierra o temas relacionados con el vulcanismo específicamente, ¿no? Entonces la satisfacción básicamente es personal cuando ves algunas personas que se te acercan y se contra, gracias a la información que publicaron, pues he entendido mejor por qué tiembla la isla del Hierro o sé interpretar mejor la aparición de las fumarolas, no me preocupa tanto. Entonces es muy satisfactorio percibir que estás ayudando a la gente a entender un fenómeno volcánico y sobre todo a bajar mucho la ansiedad que genera pues la ignorancia de no saber bien cómo entender un fenómeno que está pasando bajo tus pies, ¿no? Vivimos en islas volcánicas y tenemos que entender que están activas y que de cuando en cuando esa naturaleza volcánica se manifiesta en forma de pues actividad sísmica o posibles erupciones volcánicas. Un día normal es estar siempre pendiente de lo que pasa a nivel volcánico en Canarias. Estamos siempre siguiendo la web del Instituto Geográfico Nacional. Entonces siempre observamos cualquier indicio de cambio de patrón sísmico, si aparecen más movimientos sísmicos, si aparece algún cambio en las fumarolas del Teide, siempre estamos pendientes de las fumarolas porque son un indicador interesante. Y bueno, y cuando aquí no pasa nada interesante o relevante, pues lo que hacemos es vigilar otras regiones del mundo, buscar información sobre otros volcanes que están erupcionando, porque esas experiencias son interesantes traerlas aquí y interpretarlas y ver cómo esos aprendizajes se pueden trasladar a Canarias en un momento dado y a Tenerife en concreto, ¿no? Si en un momento dado tenemos que movilizar población, pues ayudar a entender a la gente pues que es normal, que tienes que dejarle espacio a la naturaleza volcánica para que se manifieste sin riesgo para la población, ¿no? Bueno, podemos decir que cada volcán tiene su patrón, ¿no? Tiene su forma de manifestarse. Entonces, realmente no hay dos volcanes iguales, pero podemos decir que la actividad sísmica más o menos actúa similar cuando una erupción está en camino, ¿no? O sea, básicamente la actividad sísmica de origen volcánico se produce, porque el magma empuja, va rompiendo roca y bueno, cada vez que rompe un poco de roca tenemos el temblor, tenemos el terremoto, que es lo que perciben los sensores. Entonces a ese nivel podemos decir que sí, que normalmente antes de una erupción tiene siempre un incremento de la actividad sísmica, un incremento de la deformación del suelo y el suelo se va elevando o se va hundiendo por otro lado, ¿no? Entonces a ese nivel podemos decir que básicamente los volcanes anuncian su actividad con fenómenos precursores parecidos, pero no un volcán se comporta exactamente igual que otro. Actualmente el Teide está muy vigilado respecto a 2004, se ha avanzado muchísimo.
y es quizás de los volcanes mejor vigilados del mundo. Básicamente lo que se vigila es su actividad sísmica principalmente, se vigila también la deformación del suelo, se estudia también la gravedad, los cambios de gravedad que suceden en un volcán, ¿no? También la geoquímica, que viene a ser el comportamiento de las aguas subterráneas, si cambian las propiedades de las aguas, si las aguas cambian de sabor o cambian de olor. También los gases. Entonces todos esos parámetros están vigilados en torno al Teide, y cualquier cambio en uno de estos parámetros puede indicarnos que el Teide podría empezar a despertarse, ¿no? Pero eso sí es un proceso que está bien estudiado, que se sabe perfectamente los precursores, y no tenemos que vivir con angustia ni mucho menos, sino simplemente estar expectantes, estar vigilando, y cuando haga falta pues dejarle espacio para que el Teide, si decide erupcionar, que no es fácil que erupcione un volcán. Las estadísticas de hecho dicen que de 100 intentos de erupción tan solo 10 llegan a la superficie, o sea que ver una erupción es una verdadera suerte. Y bueno, y simplemente estar tranquilos al respecto. Me viene a la cabeza el año 1700 más o menos, cuando tuvo lugar varias erupciones históricas, la erupción de Fania, la erupción de Arafo. Como no había saber científico, todo se explicaba obviamente con explicaciones divinas y relacionadas con Dios, con castigos divinos, etc. Bueno, el obispo de ese entonces dijo que esos fenómenos volcánicos sucedían porque la isla estaba poseída por un demonio, ya que los habitantes de esta isla habían dejado de rezar suficientemente. Entonces su encargo para resolverlo fue mandar un cura y el obispo a hacer un exorcismo a las cumbres de Tenerife para que parara la actividad volcánica y expulsara a los demonios que habían poseído la isla, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, comentar, por ejemplo, a nivel más científico, hay estudios recientes que exponen que previo al Teide hubo otros 3 volcanes anteriores. Hubo un gran volcán en la zona de Ucanca, creció muchísimo, se desmoronó y colapsó y formó una caldera. Un segundo edificio creció en la zona de, pues donde está el Parador más o menos, pues allí pasó lo mismo, el edificio Guajara creció muchísimo y se desmoronó igualmente, y hubo un tercer volcán previo al Teide que creció en la zona del Portillo, más bien la zona de Diego Hernández que se llama. Pues pasó exactamente lo mismo. Fueron 3 grandes volcanes que crecieron muchísimo, tuvieron erupciones muy violentas en su época final y colapsaron formando esas calderas. Y el Teide sería el cuarto gran volcán que crece en las Cañadas, que viene a ser un bebé, geológicamente hablando, porque estamos hablando de unos 180.000 años, que prácticamente en geología es un bebé recién nacido prácticamente.